Ruego a la subsecretaria, por favor, que nos apremie al ponente del proyecto que está hoy en el orden del día. Sí, señor presidente. Transcurrido el receso y siendo las 10:15 de la mañana, procedo nuevamente con el llamado a lista. Bedoya Pulgarín Julián. Bravo Realpe Oscar Fernando. Buenahora Febres Jaime. Cabal Molina María Fernanda. Caicedo Sastoque José Dilberto. Carrasquilla Torres Silvio. Correa Mojica Carlos Arturo. De la Peña Márquez Fernando. Díaz Lozano Elber. García Gómez Juan Carlos. González García Harry. Hoyos Mejía Samuel. Jiménez López Carlos Abraham. Lara Restrepo Rodrigo. Lozano Correa Angélica. Marulanda Muñoz Norbey. Molina Figueredo John Eduardo. Navas Talero Carlos Germán. Osorio Aguiar Carlos Eduard. Pedraza Ortega Teléforo. Penagos Giraldo Hernán. Pereira Caballero Pedrito. Pinto Hernández Miguel. Prada Artunduaga Álvaro. Roa Sarmiento Umprey. Rodríguez Rodríguez Eduard. Rojas González Clara. Rosso Rodríguez Jorge. Sanabria Astudillo Heriberto. Sánchez León Óscar. Santos Ramírez Nectalí. Suárez Melo Leopoldo. Valencia González Santiago. Vanegas Osorio Albeiro. Zambrano Erazo Werner. Presidente, la Secretaría le informa que se ha registrado quórum deliberatorio. Señora secretaria, sírvase a darle lectura al orden del día. Sí, señor presidente. Miércoles 13 de agosto de 2016, 10 a.m., primero llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, proyectos para primer debate, discusión y votación. Primero, proyecto de ley número 180 de 2015, Cámara, 044 de 2015, Senado, por medio de la cual se ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Transporte plasmar la voluntad de ser donante de órganos de las personas que así lo acepten al momento de expedición de la cédula de ciudadanía y licencia de conducción, que se hará efectiva solo después de su fallecimiento. Autores: el senador Efraín Cepeda, ponente los honorables representantes Umprey Roa, coordinador Silvio Carrasquilla, Eduardo David Rodríguez, Carlos Arturo Correa, Jorge Enrique Rosso, Fernando de la Peña, Angélica Lozano y Carlos Germán Navas Talero. Texto aprobado en la plenaria del Senado en la Gaceta 1026 de 2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 552 de 2016. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente, y aún continuamos con quórum deliberatorio. Han registrado los honorables representantes que han entrado, el representante Carlos Eduard y la representante Angélica, la representante Clara Rojas. Sí, señor presidente.
Honorables representantes, yo quisiera llamar un minutico la atención de ustedes en lo siguiente. Con el propósito de que los debates de control político que han sido citados por algunos colegas no duerman el sueño de los justos, entonces le he pedido aquí a la señora secretaria que me hiciera un resumen de la época en que habían sido presentadas las proposiciones de los debates y ver quiénes estaban pues interesados. Hecho eso, quedó aquí, ¿no es cierto?, en orden cronológico y que fueron presentados. Llegó el representante. No, ya tenemos, siga. Sírvase certificar el quórum, señora secretaria. Señor presidente, ya se ha registrado quórum decisorio. ¿Puede usted poner en consideración y votación el orden del día? En consideración de la comisión, el orden del día que ha sido leído por la secretaría. Se abre la discusión, va a cerrarse. Queda cerrada. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado, presidente, el orden del día por los asistentes. Honorables representantes, les estaba haciendo a ustedes, antes de que iniciemos formalmente la discusión del segundo punto del orden del día, un informe sobre los debates que están pendientes. Le voy a rogar un poquito de hacer silencio. En primer lugar, en septiembre 16 del 2014, el representante José Caicedo. ¿A quién se va a citar? Se citan a diferentes funcionarios y se invita al gobernador de Cundinamarca y demás funcionarios departamentales. No está aquí, pero él ha dicho que está interesado en hacer ese debate, entonces a la brevedad posible vamos a solicitar con el propósito de que se agende. En julio 29 del 2015, del representante Harry González, del doctor Prada y otros, citar al ministro de Defensa Nacional, director general de la Policía, comandante general de la Fuerza Pública, citar al defensor del pueblo, tema desescalamiento del conflicto armado en Colombia. Esa proposición se adicionó con una del representante Prada. Septiembre 8 del 2015, citar a la ministra de Educación, del Interior, de Salud, director del DANE, ICBF, director de Protección, el citante, representante Umprey Roa. También, estos son debates que sus autores, los autores de las proposiciones han dicho que quieren hacer esos debates. En octubre 6 del 2015, que es una citación al director del IMPEC, sobre el cual hemos estado interesados muchos, pero esta de octubre 6 del 2015 es del representante Julián Bedoya, de Silvio Carrasquilla y de Óscar Sánchez, que seguramente también han dicho que están interesados en que ese debate se haga. Marzo 16 de 2016, citar al ministro de Hacienda, de Justicia, director del IMPEC, que es una proposición que en su momento yo me permití presentar y que me parece muy importante por el tema no solo del presupuesto, sino por la situación carcelaria, que podríamos hacerlo en uno solo con el representante Julián Bedoya, si sigue también interesado sobre el tema del IMPEC. En marzo 16, director del Departamento Nacional de Planeación, ministro de Transporte y Hacienda, alcalde mayor de Bogotá, director de la Financiera Nacional de Desarrollo y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. El tema, acciones para garantizar la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, citante la representante Angélica Lozano. No, es que esa fue la fecha en que usted presentó la proposición. Abril 13 del 2016, citar a la ministra de Transporte, Hacienda, director nacional de Planeación, invitar al alcalde mayor, avances y proyecciones que se tienen en la formulación del proyecto y construcción y desarrollo de la primera línea, representante Eduardo Rodríguez. Y yo le iba a pedir el favor, honorable representante, que como es el mismo tema que tiene la representante Angélica Lozano,
que se pueda hacer el mismo día, se puedan juntar las proposiciones y poder ganar tiempo, porque pues no tiene sentido que citar a los funcionarios nuevamente para volver a tratar el mismo tema que ya se ha tratado. Entonces yo le voy a rogar al representante Eduardo Rodríguez ahora y a la representante Angélica Lozano que se pueda con el fin de poderlo agendar. Ya, honorable representante, un segundo. Agosto 2 del 2016, citar al ministro de Justicia, del Interior y pues al señor ministro de Hacienda para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la ley tercera del 92 del representante Elber Díaz Lozano, que es muy importante que tenemos que rendir ese informe a la brevedad. Y agosto 2, para agosto 2, está ya agendado, honorables representantes, representante Clara Rojas, ya está agendado la citación, con perdón suyo, señor presidente, ya está agendado el debate. Y desde allá le anunciamos aquí a los honorables representantes que esa citación, que es al señor delegado, el ministro plenipotenciario de la paz, el doctor Humberto de la Calle y el doctor Sergio Jaramillo, esas citaciones vamos a comenzar a las 9 de la mañana con el propósito de que los honorables representantes puedan hacer todas las preguntas que sean del caso en ese debate, pero representante Clara Rojas, ya está agendado, ya está anunciado, ya se han enviado las comunicaciones respectivas con relación a ese debate. Y entonces, la mesa directiva, de conformidad con la presentación cronológica y teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema del presupuesto, agendaremos los debates sin perjuicio del trámite de la agenda legislativa, que todavía, doctora Angélica Lozano, que usted me habló en el día de ayer, no ha llegado por aquí su proyecto. Cuando llegue, con el mayor agrado, aquí tendremos el cuidado. Y también le voy a anunciar a los honorables representantes que el término de las ponencias lo vamos a hacer con el mínimo de lo que establece la ley, con el propósito de poder ganar tiempo suficiente para poder atender el cúmulo de iniciativas que seguramente nos irán llegando. Muy bien, representante Eduardo Rodríguez, ¿quería hacer uso de la palabra? Representante Eduardo, ¿querías hacer uso de la palabra o ya no? Listo. Tiene la palabra. Hombre, doctor Albeiro, primero saludar a toda la comisión y decirle que político que no hable no es político, ¿no? Entonces, algo de la esencia de la política es hablar, pero sencillamente para adherirme a su proposición y pedirle a la doctora Angélica que entre los dos lideremos ese debate que sí que es necesario en Bogotá con ocasión del presupuesto, y ya que también tenemos serias dudas sobre el presupuesto que va a generar o va a traer la nación a este proyecto del metro. Muchas gracias, presidente. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente. Segundo, proyectos para primer debate, discusión y votación. Primero, proyecto de ley número 180-2015, Cámara 044-2015, Senado, por medio de la cual se ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Transporte plasmar la voluntad de ser donante de órganos de la persona que así lo acepte al momento de expedición de la cédula de ciudadanía y licencia de conducción, que serán efectivas solo después de su fallecimiento. Autor el senador Efraín Cepeda Saravia, ponente los representantes Humprey Roa Sarmiento, coordinador Silvio Carrasquilla, Eduardo David Rodríguez, Carlos Arturo Correa, Jorge Enrique Rosso, Fernando de la Peña, Angélica Lozano y Carlos Germán Navas Talero. Texto aprobado en la plenaria del Senado en la Gaceta 1026 de 2015. Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta 552 de 2016. Ha sido leído el siguiente punto del orden del día, señor presidente. Bueno, entonces le voy a rogar a la señora secretaria que se sirva a leer la proposición con la que termina la ponencia. Sí, señor presidente. Proposición. Con fundamento en las anteriores consideraciones y argumentos en el marco de la Constitución Política y la Ley
propongo a los honorables congresistas de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes dar primer debate al proyecto de ley número 180 de 2015 Cámara, 044 de 2015 Senado, por medio de la cual se ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Transporte plasmar la voluntad de ser donante de órganos de la persona que así lo acepte al momento de expedición de la cédula de ciudadanía y licencia de conducción, que se hará efectiva solo después de su fallecimiento, con las modificaciones de los honorables representantes Umprey Roa, coordinador, Eduardo David Rodríguez Rodríguez, Jorge Enrique Rosso y Fernando de la Peña. Ha sido leída la proposición, señor presidente, del proyecto con que termina el informe de ponencia. Honorable representante Óscar Bravo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Para que alguno de los ponentes me aclare lo siguiente: nosotros aprobamos aquí una ley de autoría del doctor Rodrigo Lara, según la cual se presume la donación de órganos de cualquier persona que fallezca en contravía de lo que legislaba antes nuestro país, de que se requería un consentimiento del que iba a fallecer o de sus familiares. Si esa ley ya está vigente, ¿cuál es el objeto de aprobar una nueva ley para el mismo objetivo? Tiene razón, pero aquí hay varios de los ponentes y además de eso que firmaron la ponencia. Entonces yo le quiero rogar a alguno de los ponentes, al doctor Carlos Germán Navas Talero o al doctor Eduardo Rodríguez o a Fernando de la Peña, no veo al doctor Silvio Carrasquilla, pero bueno, aquí hay varios ponentes y yo quisiera pues preguntarles a ustedes para poder absolver la pregunta del honorable representante Óscar Bravo. Le otorgo el uso de la palabra. Representante Navas, tiene la palabra. Sí, pues yo soy simplemente uno de los ponentes, el coordinador lo ha sido el doctor Umprey Roa, y me ha hecho llegar en este momento una copia de las objeciones presidenciales al proyecto de ley, el que está ahorita para sanción, por el que pregunta el doctor Bravo. Parece que la presidencia de la República le hizo unas objeciones a ese proyecto. Acabo de recibirlo, no las conocía. Ahora, son dos cosas distintas. Por lo que yo entiendo, en el proyecto que es objetado se está determinando el procedimiento para las donaciones, quiénes los pueden hacer, etcétera. En cambio, en este, que es autoría del doctor, lo que se busca es que en los documentos de identificación suya se exprese claramente su voluntad de ser donante. Eso es lo que busca este, que estamos viendo ahorita, que en el pase le diga, soy donante, o en la cédula de ciudadanía. Eso no lo traía el anterior. Es obvio, y usted como civilista lo entiendo, que si yo hago una manifestación de voluntad de donar un órgano, nadie puede oponerse a eso. Entonces, las autoridades médicas, al encontrar su cédula o su licencia de conducción, donde autoriza donaciones, podría hacerlo. Mientras la autorización no esté expresa, en todas partes del mundo no se puede hacer. Es el tema que nos ocupa. Y yo veo que son dos cosas distintas, por lo menos en lo que yo acabo de observar acá, pero digo, la acabo de recibir. En este instante, el doctor Umprey la hace llegar, que son las objeciones al proyecto de Rodrigo Lara. Digo, son dos cosas distintas en mi sentir. Aquí es que debe plasmarse la voluntad expresa mía en un documento, de tal manera que cualquiera que esté manipulando mi cadáver, autorizado, pueda hacer los trasplantes. Gracias. ¿Algún otro de los ponentes de este proyecto quiere hacer uso de la palabra? Tengo la impresión, también el representante Bravo, los ponentes o el coordinador ponente le hicieron algunas modificaciones al proyecto conforme venía en el Senado. En el día de ayer me llamó la asistente del señor ministro de Transporte, esto para informe de la comisión, a decirme que el Ministerio de Transporte veía con muy buenos ojos este proyecto. En el día de ayer me llamó, pero yo naturalmente no soy yo el responsable, sino pues naturalmente el coordinador ponente y los demás ponentes. Y tengo entendido que tiene algunas modificaciones, representante Navas, en el sentido de que no queda en la cédula, sino que queda en un formulario anexo que
lo va a recopilar la entidad encargada de, digamos, de llevar el censo de los donantes, ¿ya?, de órganos. Eso es lo que, pues, en la oficina, pues, los señores de MIUTL han encontrado. Continúa la discusión de la proposición con la que termina la ponencia. ¿Quién? Con la que termina la ponencia. Continúa la discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Sí la aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. Representante Germán Navas. Sí, acabo de mirar el texto propuesto para modificaciones. Me imagino que lo presentaría el doctor Humphrey porque yo no he firmado. Aquí está Eduardo Rodríguez, Carlos Arturo Correa, Jorge Enrique Rosso, Hernando de la Peña, Angélica Lisbeth. Yo no aparezco acá, pero en todo caso no se refiere en momento alguno a lo que usted está diciendo. Dice que habrá en el momento de expedir la cédula de ciudadanía, la registraduría hará llenar ese espacio y se determinará si es o no donante. Lo que usted nos estaba diciendo no aparece acá. Ahora, sería tonto, doctor, si usted manifestó que quería ser donante, ¿para qué tener que hacer formularios por separado para cuando usted se muera comiencen a buscar? ¿Y qué hacía? No, lo importante es que si usted le diga, teléfono Pedraza, quiere regalar su corazoncito al Partido Conservador, y el Partido Conservador se lo acepta. Listo. No hay nadie más. Articulado el proyecto. Señor presidente, el proyecto consta de 9 artículos, incluida la vigencia, pero hay una proposición al artículo 5 suscrita por la doctora Clara Rojas, que si usted me permite la puedo leer. Sí, señora. Artículo 5. Cadena de custodia. El Gobierno Nacional deberá asegurar la cadena de custodia de los órganos donados desde el momento de su extracción en todo el territorio nacional, so pena de incurrir en las sanciones consagradas en los artículos 2 y 3 de la Ley 919 de 2004. Esa es la modificación que la doctora Clara hace, es una proposición modificatoria al artículo 5 de la ponencia. Y están radicando otra de la doctora Clara Rojas, igualmente al artículo 2, que adiciona un parágrafo al artículo 2 de la proposición de la ponencia. El parágrafo dice así: cuando la petición escrita esté radicada ante el Instituto Nacional de Salud, esta entidad deberá notificar, sobra aquí una expresión debe, esa revocatoria a la registraduría y al Ministerio de Transporte. Esa es una proposición al artículo 2 de la doctora Clara, adicionando un parágrafo. ¿Y hay otra? Esas dos, señor presidente. Señora secretaria, artículos que no tienen proposición. Presidente, el artículo 1, tal como fue presentado en la ponencia, el artículo 3, el artículo 4, el artículo 6, el artículo 7, el artículo 8 y el artículo 9. Bien, pregunto a la comisión si aprueban los artículos leídos que no tienen proposición. Se abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Han sido aprobados, presidente, los artículos sin modificaciones, el 1, el 3, el 4, el 6, el 7, el 8 y el 9 sin modificaciones, por la unanimidad de los asistentes. Siguiente artículo en orden numérico que tenga proposición. Artículo 2, señor presidente. El artículo 2, presidente, dice… Perdón, señora secretaria, yo les voy a rogar un poquito de silencio, pues porque realmente cuando se aprueban estas modificaciones, la gente tiene que saber claramente qué fue lo que se aprobó al final. Un poquito de silencio. La campana aquí. Ya. Doctor Humphrey Rao, se van a leer las dos proposiciones, una al artículo 2, la primera, son dos proposiciones de la honorable representante Clara Rojas, modificatoria o aditiva del artículo 2 y el artículo 5, si mal no estoy. Sí, señor presidente. Los dos artículos que tienen dos proposiciones de la doctora Clara Rojas. Doctora Clara Rojas, si usted desea, ya que está aquí el coordinador ponente, por favor, pudiera usted dar una explicación con relación a sus dos iniciativas.
Tiene usted la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias. Aprovecho para saludar a toda la mesa directiva y a todos los colegas. Realmente las dos proposiciones son muy sencillas. Una, básicamente, es para el artículo 2. En el momento en que se prevé la revocatoria de esta donación, pues básicamente como es el Ministerio de Salud, pues que ellos igual informen a la registraduría y a los demás entes que esta revocación se hizo, particularmente a la registraduría, de manera de que todos los funcionarios pues tengan la misma información. De manera simplemente es como para llenar un vacío y evitar o pensar o suponer que lo van a hacer. Es mejor de una vez decirle, una vez haya esta solicitud de revocatoria, infórmese a las demás entidades que llevan este banco. Ese es el artículo segundo. Sí, señor. Y el segundo, en el artículo 5, sobre la cadena de custodia, es importante prever un efecto para el incumplimiento de esta obligación, de manera que lo que estamos es introduciendo que si el Gobierno Nacional deberá asegurar la cadena de custodia de los órganos desde el momento de su extracción en todo el territorio, so pena de incurrir en sanciones consagradas en los artículos 2 y 3 de la 914/2004. Correcto. Entonces acá ha hecho pues una consecuencia, de manera que el hecho de no tener esta cadena de custodia pues tenga la sanción correspondiente, que pues está entre 3 y 6 meses, otra hasta 3 años, me parece que son razonables. Entonces es una cosa muy sencilla, pero nos parece que es importante. Gracias. Doctor Roa, como coordinador ponente, por favor, tiene usted la palabra para poder poner en consideración las dos proposiciones del artículo segundo y el artículo 5 de la honorable representante Clara Rojas. Gracias, presidente. No vemos ningún inconveniente en esas dos proposiciones y estamos completamente de acuerdo, porque muchas oportunidades, y como en el artículo 5 se le da la cadena de custodia, la obligación al Gobierno Nacional en el territorio nacional, ellos tienen que estructurarla en su totalidad para poder cumplir. So pena de sanción, me parece adecuada y oportuna esas proposiciones de la doctora Clara Roa. Pregunto, señora secretaria, ¿quién está pidiendo el uso de la palabra? Doctor Rodríguez, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, es pertinente las dos observaciones que hace el articulado la doctora Clara, y le estaba diciendo el doctor Humphrey que pues por mí no habría ningún inconveniente, máxime cuando lo que se trata es de actualizar y adecuar esta legislación a algo práctico. Entonces no le veo problema. Señora secretaria, sírvase darle lectura a las dos proposiciones con el propósito de someterlas a consideración, los artículos 2 y 5 con las proposiciones de la honorable representante Clara Rojas. Sí, señor presidente. Artículo segundo. Revocatoria de manifestación. La voluntad de donación expresada en vida por una persona solo puede ser revocada por ella misma y no podrá ser sustituida después de su muerte por sus deudos y o familiares. Todo ciudadano podrá modificar su decisión de ser o no donante de órganos y tejidos mediante petición escrita radicada ante el Instituto Nacional de Salud, entidad a cargo de la Administración del Registro Nacional de Donantes de Órganos. Parágrafo. Cuando la petición escrita esté radicada ante el Instituto Nacional de Salud, esta entidad deberá notificar esa revocatoria a la Registraduría y al Ministerio de Transporte. Así quedaría el artículo segundo. Y el artículo 5 quedaría así: cadena de custodia. El Gobierno Nacional deberá asegurar la cadena de custodia de los órganos donados desde el momento de su extracción en todo el territorio nacional, so pena de incurrir en las sanciones consagradas en los artículos 2 y 3 de la Ley 919 de 2004. Han sido leídas las proposiciones de los artículos 2 y 5 tal como quedarían, señor presidente. En consideración de la comisión, las dos proposiciones que modifican, adicionan el artículo segundo y el artículo 5 de la ley en discusión, que ha sido pues por lo demás también consideradas favorablemente por el coordinador y los demás ponentes. Se abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿Las aprueba la comisión? Han sido aprobadas, presidente, los dos artículos por unanimidad de los asistentes con las proposiciones de la doctora Clara Rojas. Señora secretaria, título y pregunta, por favor. Título:
por medio de la cual se ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Transporte plasmar la voluntad de ser donante de órganos de la persona que así lo acepte al momento de expedición de la cédula de ciudadanía y licencia de conducción, que se hará efectiva solo después de su fallecimiento. Ha sido leído el título y por instrucción suya pregunto a la comisión si quieren que este proyecto de ley pase a segundo debate de la plenaria de la Cámara y se convierta en ley de la República. En consideración de la comisión, el título y la pregunta del presente proyecto de ley, se abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿Lo aprueba la comisión? Sí lo aprueba, presidente, el título y la pregunta por unanimidad de los asistentes. Ponentes para la plenaria de la Cámara a los mismos ponentes que han tenido la responsabilidad en el trámite del primer debate. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Están abierto el tercer punto del orden del día. Señora secretaria, no veo a nadie que tenga pues interés distinto de lo que ya les he informado. Sírvase a anunciar proyectos. Sí, señor presidente, se anuncian por instrucciones suyas el proyecto que se discutirá y votará en la próxima sesión de la comisión. Proyecto de silencio, por favor, para que quede claro. Proyecto de ley número 171/2015, Cámara 048/2015, Senado, por medio del cual se definen las contravenciones penales, se establece un procedimiento especial abreviado para ellas y se regula la figura del acusador privado. Ha sido leído el proyecto, señor presidente, para la próxima sesión para discusión y votación. ¿Hay algún otro proyecto, señora secretaria? No, señor presidente. ¿Se han enviado las comunicaciones a los funcionarios que se citaron para este proyecto? Sí, señor presidente, ya se han enviado las comunicaciones para la invitación del martes, tal y cual como usted lo ha ordenado, señor presidente. De una a los honorables representantes, martes 9 de la mañana están citados, porque este es un proyecto en donde va a estar el señor fiscal y el señor ministro de Justicia, y vamos a ver si podemos evacuarlo el mismo martes. Muchas gracias. Se levanta la sesión y se convoca para el día martes a las 9 de la mañana. Así se hará, señor presidente. Señor presidente, se ha levantado la sesión siendo las 10:45 y usted ha convocado para el próximo martes a las 9 de la mañana.